Estudió ingeniería aeronáutica, pero por suerte se le dio fatal. Y después de dedicarse a la guitarra de blues, el dibujo, el circo y el flamenco, acabó trabajando y mucho en la radio y la televisión, donde creó joyas como Humor Amarillo. Ahora publica su primera novela, Sexta, La radio de piedra. Es nuestro buen amigo Juan Herrera. Juan. Gracias, guapa. Bienvenido. Bienvenida. Juan, tengo muchas ganas de hablar de tu condición de leyenda de televisión. Sí. Porque eres una leyenda de la televisión. Sí, bueno, si le puedes llamar leyenda, pues bueno, pues Bueno, yo lo acepto. Leyenda ya, Sí. ¿no? Bueno, la televisión ha sido mi casa, mi guarida, ha sido donde he ganado la comida y donde he hecho amigos, donde he descubierto mundos. He trabajado en Italia muchos años, en Milán, he trabajado en España. O sea, soy un guionista con mucha suerte, porque he tenido muchas posibilidades de aprender. Bueno, luego nos vas a hablar de cómo fue ese descubrimiento de Humor Amarillo, de dónde viene y qué futuro podría tener, porque hay una corriente en Twitter que pide el regreso de Humor Amarillo. Pero vamos a hablar un poquito de la novela. Sí. Es tu primera novela, La radio de piedra, Sí. y nace de una historia real, de una Todo radio real. de piedra Sí. real. Cuéntanos qué pasa alrededor de esa radio. Bueno, realmente, si habéis visto los incendios que ha habido últimamente en Extremadura, en los incendios ocurre un fenómeno curioso. Viene una ola de fuego que arrasa un territorio y cuando tú vas allí, aparte de la desolación y el olor a quemado, de repente ves un árbol que no está quemado, que está ahí solo y que ha habido de repente una especie de campana que ha librado a ese árbol. Yo procedo de un pueblo donde no hubo guerra. La guerra del 36 no existió. La guerra estaba alrededor, pero en ese pueblo la voluntad de los habitantes, el trabajo de los habitantes hizo que en ese pueblo no hubiera venganza y por tanto no hubo guerra. Y en ese pueblo vivía mi abuelo. ¿Qué pueblo era? Bueno, no lo puedo decir, pero vamos, está en las cercanías de Toledo. Ajá. Ahí vivía mi abuelo. Mi abuelo era un hombre inquieto, de tobillos, como yo, y entonces, pues el hombre, un día, la guerra empezó en julio, en agosto, él con una piedra de galena construyó una radio. Entonces, esa radio, mi abuelo se subió a un tejado con un cable, y entonces todo el pueblo, a la caída de la tarde, con sus sillas de anea, iban a escuchar el parte que daba mi abuelo. Porque él era el que escuchaba la radio, Claro, el único. no solamente había unos cascos, ¿no? Entonces, lo interesante es que mi abuelo a veces conectaba y a veces no. Y le pasaba lo que a mucha gente que os dedicáis a la comunicación, que hay veces que no tienen nada que contar. ¿Y se lo inventaba? Claro. Y se lo inventaba. Se inventaba. Esto es muy importante. Claro. Como Y que es que no eran momentos para no tener noticias. No, Era mejor inventárselas, claro. ¿Cuántos personajes son reales? Todos. ¿Todos? Sí, todos. Incluso un faquir que se llama Dajatarto, que realmente se llamaba Tortajada, que este hombre forma parte muy importante de mi novela porque este hombre tenía una costumbre, que es que le enterraban, antes de las corridas de toros, él se hacía enterrar en el ruedo. Y entonces, A ver, esto me lo estás contando en serio, Juan. os lo juro, os lo podéis, mira, ahora podéis entrar en Un internet. fakir en plena guerra civil, en un pueblo donde Sí. no había guerra civil, Sí, no, cerca de una plaza de toros. Sí, no, él se enterraba y su modus vivendi ¿En el era albero? que durante la corrida él estaba enterrado. Ah, mira. Y cuando terminaba la corrida le sacaban, pasaba la gorra y así vivía. Claro, el día de la guerra, cuando estalló, todo el mundo huyó y lo dejaron enterrado. ¿Se quedó en la plaza? Sí. Y a unos amigos suyos dijeron, oye, Dajatarto, ¿dónde está Dajatarto? Coño, que lo han dejado enterrado. Entonces fueron corriendo y lo sacaron de allí. Bueno, pues esa fauna, que son todos reales, porque yo siempre digo que la vida hay que aprender a mirarla. La vida Sí. tiene ternura y tiene arte, incluso en una guerra. Entonces este libro está escrito desde ahí. El problema está en que con tanto personaje increíble y con tanta anécdota disparatada, por muy real que sea, algo habrás tenido que suavizar. Si no, el lector, hay un momento en el que la vida no se la cree. Exactamente igual que no se cree, Sí. que se creían a tu abuelo, posiblemente más cuando narraba él las noticias inventadas que cuando contaba las reales. En realidad, ¿sabes qué ocurre? Que vivimos en una época ahora, en esta época de la historia, que el mal tiene mucho prestigio. Entonces, el bien es cosa de tontos, de ingenuos, de niños, ¿no? Yo siempre digo que Jesucristo, en 33 años de vida pública, creo que, según los evangelistas, hizo 16 o 17 milagros. Porque los buenos son muy vagos. Claro,
Hitler en 3 años mató un montón de gente en 3 años. Es decir, lo bueno, Jesucristo, siendo Jesucristo, tardó 33 años en decir... Porque además Oye, era que un echó a poco los mercaderes tiquismiqui. del templo ahí a zurriagazos. Pero, bueno, pero es que era tiquismiqui, decía, sí, este ciego sí, pero este no. Juan, tengo un tuit de un gran conocedor de la historia para ti, porque creo que no tienes redes. Lo mismo, esto No. ni siquiera lo has visto. Hay muchos tipos de piedras. Pómez tiene una muy áspera, granito tiene una muy dura y riñón tiene varias pequeñitas. Pero esta piedra es diferente, porque esta piedra tiene un libro. Este libro, La radio de piedra, de Juan Herrera, donde conviven 100 personajes reales con 2 o 3 hijos de su madre. ¿Quién nada más por 16 euros, eh? ¿Quién nada más? ¿Quién nada más? Te quiero, vaquero. ¿Hay mucho malo? Hay algún malo, sí, 2 o 3 nada más. Y también son reales. Sí, claro, claro. Y de ellos te hablaba tu abuelo. Es que, ¿sabes qué ocurre? Que hay un momento, la tradición oral, que ahora se desprecia, porque las redes sociales son herederas de la tradición oral. Entonces, cuando tú vives en esas culturas de la oralidad, pues te van llegando las historias. Y las historias en la boca se deforman como los zapatos, cuando se andan mucho con ellos, ¿no? Entonces, cada uno deforma el zapato de una manera y te van contando la historia de 6 o 7 formas diferentes. Entonces, alguno malo de los que hay ahí llegó a ser casi presidente del Tribunal Constitucional. Quiero decir, que hay gente que en la guerra jugaron un rol, luego consiguieron cambiar de camisa o de chaqueta y se convirtieron en otra cosa. La vida es así. Sí. Voy a pedir un momento ayuda a alguien del equipo porque he perdido el pinganillo. Estoy sin pinganillo, pero seguimos hablando con Juan. Es que he echado así un vistacillo y no lo veo. Perdón, Tiene nombre de perro, pinganillo. Pinganillo. Sí, pero es que luego si no obedezco al director, luego me cae a mí. Bueno, ¿es también un homenaje entonces a la comunicación oral? Básica. ¿A la radio? Sí, ¿Sí? sí, porque... Pero Guillo, Guillo, pedimos uno. Ya está, no está. Luego lo buscamos, lo mismo está por aquí. ¿Podemos poner otro? Bueno, es un homenaje a la comunicación oral. Sí, porque, insisto, o sea, la tradición oral es lo que mantiene la esencia de la vida, está en la tradición oral. Mira, viniendo en el metro el otro día, de repente oigo, cuando se murió mi canario, lo cambié por un limón. Entonces me quedé con eso y llego a mi casa y digo, yo cojo y añado 2 versos. Digo, no canta ni pega saltitos, pero me alegra el salón. Y entonces tengo una copla. Sí. Por ejemplo, tengo un amigo que hace soniquetes que dice, cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo? ¿No? ¿Se puede decir más es menos? ¿No? Y el otro lo mismo. Claro, entonces Lo mismo. la tradición oral te va regalando perlas que se van quedando ahí y de la cual venimos nosotros, los evangelios, por ejemplo, hablando de Cristo, en gran parte son tradición oral. La cábala y el zohar, el collar de la paloma, están escritos en España. Esos libros se escribieron aquí, los judíos españoles, los sefardíes escribieron esos libros a partir de una tradición oral. Es decir, la primera vez que se escribieron fue en España, pero la cábala fue primero tradición oral. Y sin embargo dices que las redes sociales son herederas de ello, pero Sí, no sí. estás en ninguna. No, pero ¿sabes por qué? Porque me parece que la vida es como ir al Circo del Sol. Y me parece mal pagar la entrada, meterte en el cuarto de baño y ver la función por un agujero. Y para mí el móvil es ver la vida por un agujero. Y yo prefiero ver los Que la 360 comprime. grados. ¿Te parece que la comprime? Oye, hablando de tradición oral, humor amarillo un poco también, ¿no? Hombre. Mítico. Nos tienes que contar cómo se gesta, Juan. Llegué a hacer una cosa para bastante sacrílega, que es inventar un personaje invisible. Y todo el mundo lo vive como que fue real, que el Chino Cudeiro no existió. Chino Cudeiro era mi ¿Cómo que no? realizador. Si le vimos todos. No, creía... Pero si todos vimos al Chino Repetidas Cudeiro, ¿quién se veces. atreve a decir que no existió? No, creía que le Era el del veíais. casco rojo. Era pero inmortal. Cada vez era diferente. Yo lo recuerdo, tenía ojos rasgados. Sí, eso es verdad. Y se daba unos leñazos impresionantes, eso es verdad. Pero no era verdad, era todo ficción, por lo que hablamos, porque la oralidad tiene esa capacidad. Generar mitos. Don Quijote un día, yendo por la Mancha, mi madre me pregunta, ¿y este señor de qué pueblo era? Digo, no, madre, es que es un producto de la literatura. Y dice, ¿pero qué me estás diciendo si tiene estatuas? Bueno, Chino Cudeiro entonces no. No, Chino Cudeiro El nombre era- sí. Sí, El nombre sí está el basado en realizador, alguien real. El realizador, claro. Porque el realizador era un becario que ganaba muy poquito y era una manera que nosotros tuvimos de rendirle un homenaje y reivindicar para que le pagaran más.
¿Y eso que eran un grupo de cintas que encontrasteis por ahí? No, esta gente va a las ferias de televisión y compra tanto el peso. Entonces, una cosa en japonés y tal, bueno, compraron Una cosa ahí en japonés. Al peso, al cinta, peso. ¿no? Aquello tenía, ya te digo, eran como unas 300 cintas de 3 horas y entonces no había ninguna explicación. Aunque lo hubiera habido, yo no lo habría entendido. Pero es que encima no la había. Entonces, aunque no hay explicación, pues me lo invento. Y entonces, Pero claro, el peso pesaba mucho más una beta que un archivo digital. hombre, ahora. claro. Pero además lo interesante es que esto lo locutábamos en los estudios Moro, que estaban inundados. Entonces nosotros locutábamos encima de unas butacas como si fuera Venecia. Sí. Jugándose el tipo. No, lo digo porque la gente cree que no tenía riesgo. No, perdona. Nosotros hubiéramos hecho otra película. O sea, tan dura. Pero tú no te lo tomabas tan en serio, pero Takeshi Kitano se lo tomaba muy en serio, ¿eh? Sí, Takeshi lo tuve suerte de contactar con él un poquito ¿De después. verdad? Sí, Qué bueno. porque yo soy un loco del flamenco y tenía un amigo cantador japonés. Que por supuesto conocía a Takeshi Kitano, porque No, si no la vino a la historia... televisión japonesa a hacer un docu sobre él y él pidió que yo hablara como español, se suponía que yo entendía de flamenco, para decir que efectivamente ese japonés cantaba muy bien. Y entonces el realizador de la NHK, cuando me oye hablar, oye mi voz, me empieza a señalar y me dice... El de humor amarillo. Amarillo. En Cero, de Movistar Plus.